Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y hoy os traigo un especial Día del Libro. ¡Feliz Día del Libro! Sé que hoy no es jueves, es miércoles, pero como es el Día del Libro, pues hoy os traigo 6 escritores que han sido asesinos. Bueno, asesinos u otras cosas, porque la última no asesinó a nadie, pero cuando os cuente lo que hizo, cruel. Pero quiero empezar por Arthur Conan Doyle. Tiene un rumor a su costa muy jugoso. Y yo esto ya lo escuché hace tiempo. Creo que fue en Cuarto Milenio que lo escuché por primera vez. Porque hay un rumor muy jugoso, pero que nunca se confirmó. Son especulaciones. Aquí no hay nada asegurado. O sea, si lo hizo, se libró. Y si no lo hizo, pues ya me lo diréis abajo si estáis... ¿Qué pensáis vosotros de esto? Y es que en 1907... Arthur Conan Doyle se supone, ojo, que mató a un amigo suyo que se llamaba Bertrand Fletcher Robinson por el sabueso de los Baskerville. Yo sí, estas cosas yo las sabía ya hace tiempo. Se rumoreaba, se decía, se contaba que el sabueso de los Baskerville no era suyo, que se lo había robado a un compañero que por cierto era muy amigo suyo y al parecer Conan Doyle mataría a este hombre para obtener el sabueso de los Baskerville. Pero es que no solo se dice eso, sino que es que además tenía una relación idílica poquito cercana con la señora esposa de este sujeto, del Bertram. Y bueno, pues ahí se enredó un poquito las cosas. Yo sinceramente yo no veo al Arthur Conan Doyle matando, pero es el rumor que hay, ¿vale? Cuando yo me enteré me hizo mucha gracia porque el sabueso de los Baskerville es con mucho el libro de Conan Doyle de Sherlock Holmes que más me gusta, pero con mucha diferencia. Yo no soy mucho de Sherlock, pero sí es verdad que el sabueso de Baskerville me mola. Y cuando me enteré que pudiera o no, porque esto no está confirmado, no haber sido suyo, dije yo, claro, por eso me gusta tanto. Pero ojo que estos son rumores que tienen su gracia, pero yo no me los termino de creer. Pero qué jugoso, a mí me encanta. Por eso lo traigo, claro. Ahora, os traigo los siguientes 3, no son muy conocidos, pero tienen su jugo, ¿vale? Tienen su aquel. Vamos a empezar por el japonés, por Issei Sagawa. Ah, no apunté la fecha. Bueno, el caso es que se fue a Londres, creo que era a estudiar a Londres. El caso es que allí violó y se comió a una muchacha. Parece ser que la invitó a una cita, a un momento romántico, y parece ser que el momento romántico fue épico. Y lo que hizo fue descuartizarla y se la fue comiendo poco a poco, así saboreándola. De hecho, dijo, porque este sí fue juzgado, que la carne humana era suave y sin olor. Y le pillaron porque los restos del cadáver de la muchacha, lo que no se pudo comer, claro, lo metió en una maleta y lo tiró al río. El río no era muy profundo y pues efectivamente la maleta no se hundió, encontraron los restos y los restos les llevaron hasta él, hasta este sujeto. Que por cierto, no sé qué libros tiene escrito el Issei Sagawa. A ver, vamos a ahora mismo en un segundo. Libros de su propia experiencia, por lo que veo. Sí, por lo que veo, sí. Estaría fatal de la cabeza, lo suyo estaría muy mal. El siguiente que tengo apuntado es Christian Bala, no sé cómo se pronuncia, que es un escritor de thriller. Es que da para película. De hecho, tiene una película, ojo. En el 2000, en Polonia, encontraron el cadáver de una mujer, pues que fue asesinada cerca de... flotando en el río, en un río, no me acuerdo en dónde, de Polonia. Y en ese momento no sabían, perdieron pista, no sabían quién fue el asesino. Pero en el 2003 sale un libro, Amok. En ese libro se describe con todo lujo de detalles la muerte de esa muchacha, no de esa, pero de una muchacha que curiosamente coincidía en todo
con este caso real. Incluso coincidían en datos que la policía no compartió con nadie y solo los sabían los detectives implicados en el caso. Quiero decir que estos detectives se leyeron el libro y les gustó mucho. Tanto es así que fue juzgado por el asesinato de dicho crimen. Anda que te pudras. Y hay una peli con el mismo nombre, se llama Amok, creo que es polaca, que nos relata todo este embrollo. Y continuamos con otro, y este ocurrió en Madrid, y es el caso de Alfonso Vidal Planos, periodista y escritor, que mató a su socio en pleno teatro. Que ese teatro es lo que es ahora la Joy Slava. Así, a mí lo que me hizo gracia es enterarme que en la Joy Slava hubo un asesinato. Así, a plena vista de todo el mundo. Me encanta. Y bueno, mató a su compañero, que era el director del Parlamento. Se comenta que por celos literarios. Había ahí un pique entre ellos. Bueno, y ahora os quiero comentar los que realmente yo quería hacer este vídeo, porque yo cuando me enteré de esto dije yo, oh, qué chismecito. Y de ambos me enteré hace poco, aunque uno de ellos salió a la luz hace ya bastante. El primero que quiero hablaros es el caso de Anne Perry, escritora de thriller. De hecho, yo me he leído unos cuantos de ella y tengo unos cuantos esperándome, que me gustan bastante, la verdad. Cuando era joven no se llamaba Anne Perry, se llamaba Juliette Hulme o algo así. Y esta chavala, en su adolescencia, conoció a lo que sería en ese entonces su mejor amiga, su alma gemela, Pauline Parker. Llegaron a establecer una unión muy profunda. Tenían muchas cosas en común, les unía mucho la fantasía, les encantaba escribir, crear. Se empezaron a mantener una unión, digamos, más sentimental, cosa que en la época no estaba muy bien visto. No estaban conformes con el presente que les tocaba vivir. Y Pauline llegó a odiar profundamente a su madre. Entonces, a los 15, 16 años, 15 una, 16 la otra, más o menos por ahí, que los padres ya se enteraron de su relación y quisieron separarlas. Les dieron como 10 días antes de que una de ellas se iba a mudar, se iba a África. Tenían más familiares y vamos, es que querían hacer una separación muy drástica, separarlos de continentes y todo, porque esto sucedió en Nueva Zelanda. El caso es que en esos 10 días que tuvieron antes de separarse para siempre, su plan era que no se iban a separar, que se iban a ir efectivamente a África, pero ellas dos juntas, y iban a matar a la madre de la Pauline, que era quien más trabas las ponía a su amor, ¿no? A su libertad, a las muchachas. Bueno, pues en un paseo que hicieron las dos muchachas con la madre de Pauline, con un ladrillo metido en un calcetín, que fue así, tal cual, le propinó 45 golpes a la cabeza a la madre. Por supuesto que Juliette estaba presente y la ayudó a realizar el trabajo. Por supuesto que las pillaron, no se fugaron a ningún sitio, fueron condenadas. Y como eran menores, no fue una pena capital, no las iban a matar, pero sí que iban a pasar mucho tiempo en la cárcel y decidieron mandarlas a cárceles distintas, separadas, porque la verdad es que su mayor castigo era separarlas. La Juliette Hulme, lo que sería Anne Perry, pasó 4 años en la cárcel con un seguimiento psicológico, un tratamiento psicológico. Terminó sus estudios, se sacó su carrera, su licenciatura. Cuando salió de la cárcel se cambió el nombre y no volvió a ver a la Pauline. Jamás se han vuelto a volver a ver. Anne Perry pues escribió mucho thriller, porque debe ser que es lo que le molaba a la muchacha. Y por cierto, si tenéis curiosidad por este caso, porque yo lo conocí gracias a una amiga que me comentó la siguiente película, Criaturas Celestiales. La película es del 94, de Peter Jackson, sí, el del Señor de los Anillos, también hizo esta película. Por cierto, a mí me gusta mucho esta peli. Los actores son cojonudos, os relatan más o menos
estos sucesos que os estoy contando. El siguiente caso que os quiero contar es el de Miriam Zimmer Bradley, que es la de las nieblas de Avalon. Yo esto me enteré hace escasos, no, yo creo que ni un año me enteré de esto. Esto sale por mano de la hija de la propia... ¿Es Mariam? Es Mariam. He dicho Miriam. Es Mariam. Bueno, pues es la propia hija de Mariam que saca esta faceta de la autora a la luz, ¿vale? Me cuesta... Asesinatos es duro, pero bueno, se cuenta. Pero es que esto... Cuando tiene que ver con niños, ¿verdad? La cosa parece que cuesta. A ver, pues parece ser que no cuidaba muy bien de sus hijos. Pues la acusó directamente de violar y fomentar la violación con sus hijos, entre ella y su marido. No solo sus hijos, sino también más niños. Había más niños implicados aquí, ¿vale? Al principio parece ser que no querían creerla a la hija de la muchacha esta, pero el hermano confirmó los hechos que digo, y confirmó que efectivamente también la ha pasado, y parece ser que se han encontrado casos. Esta mujer, la Mariam Zimmer, esta Bradley, creía pues en un modelo pansensual, amor libre, que todos con todo, vale, todos con todo. A ver, que a mí lo de que cada uno haga lo que quiera me parece ideal, pero deja a los menores en paz. Pues eso, que esta mujer violó, no solo ella, sino el marido, muchísimas veces a sus propios hijos. La pareja violaba a sus propios hijos. Y también parece ser que había las amistades de los chavales también. Había, ay, qué asco, mira, ay, qué asco. ¿Cuál es el problema con esto? La sociedad literaria no se la toma muy bien, porque la Mariam estaba considerada, digamos, como una escritora de movimiento feminista, y además que apoyaba abiertamente las libertades de LGTBQ y apoyaba mucho las causas, que eso era maravilloso, y claro, la tenía mucho cariño mucha gente. Pero feminista no sé hasta qué punto, o sea, tampoco. Y bueno, lo que no era buena persona, ¿sabes? Punto. Parece ser, de hecho, que la hija decía de su madre que era fría, ¿cómo era? Era fría y calculadora o algo así. Tenía una entrevista por aquí, pero no me la he guardado. Y yo me he quedado de piedra con esto. Así que, bueno, Nieblas de Avalon. Yo le tenía muchísimas ganas a Nieblas de Avalon. Y si no me lo he leído aún, era porque estaba carísimo en segunda mano. Ahora, ya no vamos a leer Nieblas de Avalon. A ver, yo quisiera, siempre lo he hecho, separar autor de libro, porque una cosa es el autor y otra cosa es las ganas que tenga yo de leerme un libro. Y mira que tengo muchas ganas a las Nieblas de Avalon. Pero es que sabiendo lo que sé no me apetece. A lo mejor se lo hubiera leído antes aún, pero no me apetece nada, sabiendo lo que sé, acercarme a esta señora, a este monstruo, pero ni un poquito. Y nada, hasta aquí el vídeo. Me decís abajo si sabíais alguno de estos casos, y sobre todo el de Mariam Zimmer, es que nunca me sé pronunciar el nombre. La de las Nieblas de Avalon y la Anne Perry me volaron en la cabeza. Y hay muchos más casos de escritores asesinos, porque buscando algún caso que otro más, para no poneros solo estos dos, y el de Conan, encontré un mogolloncito de escritores asesinos. Y si tú conoces alguno de estos casos y que no he nombrado, pues lo comentas abajo, y vamos ampliando nuestra lista de escritores asesinos. Feliz día del libro. Os podía haber hecho otra lista de mejores libros, pero me pareció interesante. Así, un cambio. Hablar de escritores chunguetas un poquito. Nos vemos próximamente. ¡Hasta luego! Por cierto, no se te olvide darle a like.